Sigamos con buscar objetivo. Tenemos esta pequeña planilla de un comercio de artículos para la casa, para el hogar. Y tenemos una lista de ítems en cantidades, el detalle de cada artículo y el precio de lista. O sea, el precio que tiene la etiqueta en este caso, en el mueble o accesorio. Bien, quiero hacerles notar lo siguiente. Todas las celdas que están con amarillo son celdas, son valores insertados por el operador. Quiere decir, insertados por usted. ¿Ya? Todos los valores con blanco, con fondo blanco, son valores calculados por alguna fórmula o función. ¿Está bien? Entonces, repito, todos los valores con fondo amarillo son valores insertados por usted como operador de la planilla. Bien. Entonces carguemos datos, ponemos 6, ponemos silla, el precio de esta silla es de 120,20. Ya hemos visto acá, este boliviano no lo escribimos nosotros buscamos en moneda y boliviano, le ponemos en boliviano. Inicialmente va a estar como un número, ahí está, voy a seleccionarlo todo, como un número, y si yo esas celdas quiero convertirlas en boliviano, un estilo de boliviano, me vengo acá, moneda, y está ahí, ¿ven? O si no, también puedo venirme aquí y lo ponen en este otro formato. Son formatos de cómo se va a presentar los valores en la celda, ¿sí? No, si ustedes ven aquí en la barra de funciones, la celda es 120,2, no es BS aquí arriba, no hay un BS, solamente por aspectos de formato o estilo de la celda ante las personas que ven estos valores, estos datos. Bien, entonces el total sería 6 por el precio de la lista, 6 por 120,2, ¿no? Entonces la formulita muy básica, elemental, sería la cantidad, 5, por el precio de lista, por C5, ¿verdad? Fíjense que en ningún momento yo pongo acá 120,2, ¿sí? No pongo eso. Yo selecciono por la celda que voy a utilizar, ¿sí? No pongo el valor absoluto, pongo la celda. Trabajo solamente con celdas, ¿está bien? Bien, una vez tengo la primera fórmula, pincho acá y sin soltar, copio para todas. Ahí está, ¿sí? Voy a deshacerlo. Pincho aquí, sin soltar, botón izquierdo y suelto ahí y ahí está. ¿Sí? Todos estos valores han sido insertados manualmente por usted. Subtotal 1. El subtotal 1 tendría que ser la sumatoria de todo de todas estas compras, ¿verdad? Entonces, pongo acá autosuma o llamo a la función suma y selecciono todos los valores que deseo que lo sumen, ¿no? Desde D5 hasta D9. Enter. El descuento está en amarillo, es un valor insertado por mí. Pongo 5 y activo aquí el valor o el estilo porcentual para que se vea con el signo porcentual al final. Entonces, el subtotal 2. El subtotal 2 tendría que ser este valor del subtotal 1 menos el 5%, ¿verdad? Ese sería el subtotal 2, porque el 5% es un descuento del 5% del subtotal 1. Entonces, el subtotal 2 tendría que darme un valor menor a 4.928, como que me da 4.680. ¿Sí? ¿Cómo hago esa función? Muy sencillísima. ¿Sí? Llamo al subtotal 1, que en mi caso sería de 10, y le resto el mismo de 10 por el porcentaje. Aquí en esto estoy calculando
el 5%, pero en dinero, ¿sí? ¿Cuánto es en dinero el 5% de 4.928? Esta es una fórmula muy básica, muy elemental, ¿no? Eso es de Excel básico. Y la fórmula en sí es de Excel básico. Bien. Resulta que el transporte, el camión que va a llevar esos muebles, me cobra 120 bolivianos. Se necesita cargadores y el costo es de otros 120 bolivianos. Y aparece entonces otro subtotal 3. El subtotal 3 vendría ya a ser la suma del subtotal 2 más el transporte, más los cargadores. ¿Sí? Muy sencillísimo, ¿ves? Muy básico. Bueno, hay un descuento, además del descuento 1, hay un descuento más. Acá lo vamos a llamar descuento de pago en efectivo, ¿sí? Vamos a poner descuento cash, que pago en efectivo. ¿Ok? Entonces, hay un descuento porque va a pagar en efectivo del 3%. Entonces nos aparece otro total que ya sería el precio final, que sería el subtotal 3 menos el 3% de este. Entonces, una vez más aplicamos esta pequeña formulita para calcular el 3% del subtotal 3 y restarle al mismo subtotal 3. Con eso tenemos el precio final. Bien, todo esto que hemos visto es Excel básico, algo nada nuevo, todo muy elemental. Muchas veces lo han debido hacer ustedes. Ahora bien, viene una pregunta. Nos dice, ¿cuánto por ciento del descuento 1, ¿sí? De este descuento 1, debo hacerle al cliente para que el precio final este de aquí, sea 4.500? ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto por ciento debo aplicarle al descuento 1 para que este precio final sea 4.500? Una vez más, vamos a recurrir a buscar objetivos. ¿Por qué? Porque acabamos de identificar que tenemos dos variables, la descuento 1 y precio final, y una de ellas la conocemos, precio final conocemos. Precio final queremos que sea 4.500, su valor. Y la otra variable, que sería el descuento 1, y desconocemos cuánto es el valor. Este es el porcentaje que buscamos. Queremos saber cuánto por ciento necesito hacerle de descuento a este cliente para que su precio final sea 4.500. Una vez yo encuentre ese porcentaje, veré si me conviene. Por ahí es un porcentaje, hagamos un escenario de una situación real, por ahí estoy haciéndole sobre un 8% el descuento y ya un poco quita las utilidades, ¿verdad? O el 10%, depende del comercio, algunos toleran hasta un descuento de un 10%, ¿sí? Eso es un juego ya de políticas de cada vendedor dentro de los comercios. Bien, volvamos a lo nuestro. La pregunta es, ¿cuánto por ciento debe ser este descuento 1 para que el precio final sea 4.500? Me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y me aparece esta celda. Definir la celda, ¿sí? Debo definir la celda, que es la variable que conozco su valor. La celda que conozco su valor es esta de aquí, la que es el precio final. En mi caso, de 17. ¿Y qué valor? El valor es lo que me pide aquí, que sea 4.500. ¿Verdad? Cambiando qué celda? La celda del descuento 1, que inicialmente está en 5%. Bien. Oh, perdón. Selecciono el 5% del descuento 1. Ya tengo cargado los valores que me pide buscar objetivo.
Definir la celda es el precio final con el valor 4.500. Ya les dije en el anterior ejercicio que el primer dato que me pide de buscar objetivo está relacionado con el segundo, ¿sí? Es la celda y con la celda conocida con el valor conocido. Y en cambiando celda hay que poner la celda que conocemos que no tenemos aún el valor, el de la que deseamos encontrar el valor. Bien, una vez más le doy a aceptar y veremos que nos encuentra buscar objetivos. Ahí está. Bien, miren ustedes que yo para llegar entonces a hacerle a que el cliente pague 4.500 bolivianos, tendría que hacerle un descuento del 11%. Si está dentro de mi política de descuento como vendedor o en mi comercio, le aplico. Caso contrario, le dejo hasta el tope que pueda hacerle el descuento. ¿Sí? Entonces, han visto una vez más cómo resolvemos fácilmente con la funcionalidad buscar objetivos situaciones como estas, donde tenemos dos variables y una variable de conocemos su valor y de la otra no conocemos su valor. Bien, espero les haya sido útil los dos ejercicios de buscar objetivos.